Darío Vanegas ha señalado que en este momento en el país es necesario pasar de la protesta a propuestas que generen un cambio. Y ha mencionado que en los últimos años en el pueblo hondureño impera una sed de justicia. El legislador liberal ha destacado que su movimiento Esperanza de Honduras representa el punto de moderación, equilibrio, la justicia y los guardianes de la libertad pública. Y ha llamado a los liberales a que el próximo 14 de marzo brinden un ejemplo de civilidad, de madurez democrática, de respeto por los demás y cuidar la voz del ciudadano. Pero ha dicho algo muy importante y ese es el título de hoy en este programa. Ha dicho Vanegas, las elecciones se ganan en el corazón de la gente, en el entendimiento e inteligencia de los ciudadanos que desprecian demasiado a los políticos tradicionales. Doy la bienvenida, Darío Vanegas, qué bueno tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Es una bendición siempre hablar con personalidades del periodismo como usted, que tienen un juicio atemperado, una prudencia siempre en el uso de la palabra, una sabiduría en el análisis y una certeza siempre en dar en el blanco. Con eso me refiero que usted es muy oportuno siempre en sus análisis y por supuesto estar a su lado es un honor que agradezco muchísimo. El honor es mío también. Muchas gracias. Bueno, excelente. En este momento he escuchado y he leído sus comentarios en relación al desarrollo de su campaña. Hace un momento le pregunté por su edad, porque es interesante conocer a un hombre con ese pienso de edad y con esa experiencia en el discurso. Bueno, soy el más joven de los aspirantes a la presidencia de la República del Partido Liberal. Soy además el integrante de un movimiento que no es reciclaje de otro movimiento que haya existido antes. Somos un movimiento nuevo, somos un movimiento rebelde en contra de un sistema injusto que no nos ha permitido avanzar y que ha hecho de este sistema democrático nuestro un simple evento electoral. Pero no es importante lo que yo soy. Es importante las ideas que nos unen a miles de compatriotas en todo el país en el movimiento La Esperanza de Honduras, que es un movimiento que no tiene el nombre de un hombre, ni el apellido de un hombre, porque no es así como debe enfrentarse la realidad del país. Es tan compleja la realidad circundante que no la resuelve una persona. No hay superhombres en la política. Los superhéroes son para los cómics. En la política se deben hacer esfuerzos colectivos por agrupar el talento, la voluntad, la resolución de un pueblo para cambiar su realidad. Usted me menciona que es un movimiento joven. Eso implica que usted va en este momento con su discurso y en este proceso dirigido a esos hondureños jóvenes que van a votar por primera vez y muchos de ellos que están decepcionados de la clase política. Ese es un desafío, don Carlos, permanente. Evidentemente nosotros queremos concitar la atención de todos los hondureños, de todas las edades, de todas las tareas, de todas las ocupaciones, de todos los estratos en los que esta sociedad materialista nos ha dividido y nos ha clasificado. Pero esencialmente nos enfocamos en los jóvenes porque queremos que ellos tengan las oportunidades que la política tradicional no les ha dado. Queremos que los jóvenes sientan que hay esperanza, sientan que a alguien les importa su vida, por Dios santo, que hay allí arriba un gobierno con corazón de padre, ejerciendo una paternidad piadosa, generosa, misericordiosa, para poderlos levantar de la mano y decirles, mire, hay esperanza, hay oportunidad para ustedes, hay futuro. ¿Podemos calificarlo a usted como un outsider? Depende del concepto, porque el concepto no se ha dibujado muy bien todas las fronteras de lo que significa un outsider, pero yo soy un rebelde en contra del sistema, yo soy un antisistema, yo no puedo estar de acuerdo con un sistema injusto como el que tenemos, que le da más dinero a la compra de bombas lacrimógenas y menos dinero a la compra de oxígeno para los hospitales. Esa democracia no la acepto.
Yo no acepto una democracia que exporte pobres y que se sienta orgulloso de la exportación de pobres. Yo no acepto una democracia inclinada en favor de los poderosos y en detrimento de los humildes, de los sencillos, de los descalzos, de los cuya voz ha sido apagada por la gritería, por el insulto de la política tradicional. Yo soy un hondureño común y corriente, don Carlos. Yo represento a los hondureños que estamos indignados en contra de la corrupción. Usted me habla de pobreza. ¿Es una prioridad en este caso que usted llegue a la presidencia de la República? ¿Qué hacer con ellos? Una política económica incluyente, democrática, moderna, que quiera aportarle al pueblo de Honduras justicia a través de los distintos actores económicos. Nosotros le hemos propuesto al pueblo de Honduras una política económica que no esté centrada en los indicadores a los que los presidentes realmente recurren, y es ver el éxito de la política económica con los indicadores de inflación. El éxito de la política económica desde el gobierno debe medirse desde el indicador del ingreso en las familias y en el bolsillo de los ciudadanos. La calidad de vida. En la calidad de vida, evidentemente. Que no cueste llegar al fin de mes, que el salario sea justo, que el salario sea digno y que además lo que aporta de su salario, los impuestos que estamos pagando permanentemente, sean una semilla que nos devuelva hospitales de calidad, educación de calidad, seguridad en las calles, instituciones fuertes que las estamos financiando con el sudor del pueblo de Honduras. ¿Cómo percibe usted cuando esa cantidad de hondureños deciden salir de nuestro país? Es un drama, es una fotografía del fracaso de la política tradicional, es una fotografía de 200 años perdidos, porque desde 1821 hasta el 2021 no hemos sido capaces como nación de establecer un orden de prioridades. Y la número uno es atender al ciudadano hondureño para que éste sea el escenario de nuestros sueños, que no estemos buscando que Joe Biden y su gabinete nos resuelvan los problemas que nuestro gabinete de gobierno debería resolvernos, que no estemos buscando en Estados Unidos las respuestas que deberían estar acá, oportunidades para los jóvenes, empleo, seguridad integral, salud, educación, etcétera, etcétera. En este momento, cuando hablamos de esta situación de las caravanas, tengo que hablar también sobre lo que aportan los hondureños que están en Estados Unidos. Sí. Yo creo que hay que considerarlo porque tal como está la situación, gracias a Dios, tenemos esas remesas. No, esos muchachos son héroes. Esas inmensas riadas de hondureños, cuando van a Estados Unidos, desarrollan historias de éxito. Porque trabajan, en primer lugar, es indiscutible el esfuerzo, el sacrificio que hacen. Eso está fuera de toda duda. Pero más allá de eso, no rompen el compromiso con su país. Aman a Honduras entrañablemente, a pesar de estar en una nación en donde cualquiera diría se podrían cortar los hilos afectivos que se tienen con la patria, con el terruño aquel generoso que nos vio nacer. Son personas que están sometidas a un enorme, que en muchísimos casos están comiéndose el pan amargo de la soledad, que están en la incertidumbre permanente, muchos de ellos de manera irregular en cuanto a documentos se refiere, de que puedan ser capturados, deportados, etcétera, pero aún así están haciendo un aporte sustancial de tal magnitud que significa motivo de orgullo para nuestro gobierno y para nuestra nación, que son la principal fuente de ingresos de divisas para Honduras. Pero el precio que están pagando es carísimo. ¿Percibe usted la falta de credibilidad de parte de estos jóvenes y de los hondureños a la clase política? Sí, los jóvenes tienen muchísimas razones para no creer en nada ni en nadie en este momento, políticamente hablando, por supuesto. Son muchachos que han crecido sin ver que la democracia le haya resuelto ningún solo problema a sus padres. Tuvieron abuelos pobres, padres pobres, ellos son pobres, abuelos desempleados, padres desempleados, ellos no tienen una oportunidad de empleo. Entonces, ante ese panorama, los jóvenes tienen muchísimas razones para tener una reticencia a creer que el siguiente candidato que viene ofreciendo lo mismo que ofrecieron hace 4 años, hace 8 años, hace 12 años, hace 16 años, va a cambiar algo, porque la democracia ha sido desprestigiada por la falta de resultados y por la corrupción. ¿Cómo beneficia este proceso de elecciones internas a la democracia?
se impide de buena manera el dedazo, la asignación o la designación de un grupo de señores o de un señor que se establece como el mayordomo de un partido, como que los partidos fueran fincas particulares. De alguna manera, la participación de movimientos internos en todos nuestros partidos le da la oportunidad a los ciudadanos, las bases, para que sean los prosélitos los que mejor decidan quién quiere que sea el candidato a regidor, el candidato a alcalde, el candidato a vicealcalde, el candidato a diputado, el candidato a presidente de su propio partido político. Esa es una grandísima ventaja. La otra, evidentemente, es que los partidos vayan fortaleciendo su democracia interna, el derecho al disenso, a discutir, unos enfoques más conservadores que otros, por supuesto, como existe de manera natural en la sociedad, y que a través de la urna se puedan dirimir esas diferencias de criterio. ¿Qué hay de los resultados ese día? Todavía estamos algo pensativos en relación a cómo se va a manejar ese día, el 14 de marzo, por la noche, los resultados. Es decir, todavía no contamos con un sistema inmediato para tener la seguridad de que el voto que depositamos es el que se está dando a conocer. Y es lamentable eso por varias razones, pero una de ellas es porque desde hace mucho tiempo debíamos haber trabajado en establecer claramente las reglas del juego. La ley electoral no es más que las reglas del camino al poder, limpiar el camino al poder y establecer un camino nítido, claro, parejo para todos, sin inclinaciones en favor de nadie, mucho menos de los partidos que están en el poder, para que la competencia sirva para reflejar lo que nítidamente el ciudadano va a decir durante las urnas, va a ejercer el sufragio. Obviamente, increíbles, y hoy estamos casi improvisando en algunas de las tareas que el Consejo Nacional Electoral tiene que desarrollar. Y a ese ambiente de incertidumbre se agrega que todavía existen políticos tradicionales en Honduras y muchos no tradicionales también, que quieren una ley a su medida, como un traje, una ley electoral que solo le satisfaga a él, que le beneficie a él, a su partido, a su tribu. Y eso no debe ser así. La ley debe ser una norma respetada por todos, sin ventajismo para nadie. Estamos nuevamente en un proceso electoral sin haber cumplido con aquellas recomendaciones que nos dio la Comisión de la Verdad, que no se cumplieron. ¿Cómo podemos calificar esa irresponsabilidad por parte de los políticos, que todavía estamos hablando de que hay que hacer reformas, cuando ya nos dieron? Sí, un listado, una hoja de ruta. Sí, es bastante complicado, pero creo que lo que muestra es que no aprendemos. O sea, nos cuesta aprender las lecciones, durísimas lecciones, que nos ha dado la historia. Golpes de Estado, inestabilidad, politización de las instituciones, intervencionismo político en las Fuerzas Armadas, deterioro de la credibilidad, corrupción, atraso, lentitud del gobierno, etcétera, que parece que no lo aprendemos todos, ni los que ejercen el poder ni los que ejercemos la oposición, para que los partidos sean una especie de talleres para la inteligencia, formulando ideas, auditándose unos a otros como fuerzas políticas, estableciendo pesos y contrapesos para mejorar la acción pública, porque el país lo necesita. En este momento todavía estamos hablando de reformas que no hemos hecho. Sí. Y una de las importantes es el tema de la segunda vuelta. ¿Es necesario una segunda vuelta? Yo creo que sí, porque la conformación de los partidos políticos exige que tengamos una segunda vuelta para asegurarnos gobiernos más fuertes. Creo que el gobierno debe ser fuerte para que consiga un propósito ulterior, que es la legitimidad y la capacidad para poder convocar a todas las fuerzas nacionales para lograr los grandes objetivos. El gobierno no debe ser entendido como un grupo de señores que se convierte en los demás. El gobierno debe ser entendido y conceptualizado y puesto en práctica como una entidad que nos anima a todos a reunirnos alrededor de una mesa y con su liderazgo, con una visión muy claramente definida, convoca al sector privado, a las academias, a las iglesias, al 52% de los ciudadanos
que no tienen partido político para que hablemos de los temas nacionales. Somos una familia, don Carlos, y en una familia se necesita el liderazgo del padre, comparándolo con el gobierno, para que nos reúna a todos y digamos, bueno, muy bien, señores, tenemos este reto, mejorar la salud, mejorar la educación, generar empleo, generar seguridad. ¿Qué opinan los empresarios? ¿Qué opina la iglesia? ¿Qué opina el sector productivo? Etcétera, etcétera. Y que todos los hondureños contribuyamos a resolver los problemas, porque es demasiada seria la problemática como para dejársela solo los políticos tradicionales. Darío Vanegas llega a la presidencia de la República. ¿Cómo conforma su gabinete? ¿Con políticos, con seguidores suyos o con técnicos? No, el gabinete de gobierno debe de estar conformado por los hondureños más calificados, no solamente desde el punto de vista académico y de su formación integral, sino por sus valores y por su compromiso patriótico. Allí queda en tercer lugar el color del carnet de la pertenencia a los partidos políticos. Ese ha sido un error que hemos venido cometiendo los hondureños, porque el sectarismo envenena bastante la visión, confunde bastante la visión y no nos ha permitido usar talentos nacionales que están en la sociedad, incluso sin partidos políticos. El hecho de que alguien no pertenezca a un partido político no obstaculiza o no debería obstaculizar para utilizar su talento, su capacidad y su compromiso con el país. Yo creo que en los altos cargos de decisión del gobierno deben estar hondureños de bien que existen en el país, hondureños honrados, hondureños comprometidos y con una visión que el país está por encima de los partidos políticos. Me voy a ir al gobierno que conformó y el gabinete que hizo Ricardo Maduro. Fue un gabinete de técnicos. Sí. ¿Cómo lo consideró usted? En algunas tareas en algunas tareas tuvieron éxito porque los indicadores así lo explicaron. En otras tareas no. No se trata de nombrar solamente técnicos y personas con un corazón muy frío que ven al ciudadano como estadística. Se trata de conformar equipos multidisciplinarios de personas que tengan un gran corazón para amar a la gente, para ponerse en los zapatos de nuestros jóvenes, de nuestras mujeres, de nuestros trabajadores y poder trabajar para ellos. Ese es el sentido de la función pública, servir al pueblo, hacer que el pueblo tenga mejores condiciones de vida cada vez. Bien, ustedes que nos ven y nos escuchan, él es Darío Vanegas, precandidato presidencial en este momento del Partido Liberal por el Movimiento Esperanza de Honduras, cuando satisface mucho dialogar. Lo estamos conociendo con lo que le estamos preguntando. La respuesta es muy importante para los hondureños. Bien, voy a ir a unos mensajes. ¿Tenemos algo todavía? Giovanni, vamos a ver qué nos han dicho nuestros amigos. Bien, don Carlos, auditorio de la primera voz informativa del país, y ya tenemos algunas consultas para el precandidato presidencial por el Partido Liberal, Darío Vanegas, y nosotros hemos recopilado algunas preguntas y una tangente es ¿qué va a hacer él si llega a la presidencia con las personas que han sido catalogadas como corruptos en los gobiernos anteriores? No hay duda que la corrupción es una gran tarea que debe ser enfrentada y nosotros le proponemos a Honduras una revolución de la esperanza que parte del combate a la corrupción mediante la promoción de la honestidad, de la honradez y de una serie de reformas que pasan por nombrar a los mejores, a los honrados, pero no basta con eso. La confianza es buena, pero el control es mejor. A todos hay que controlarles con una redefinición del papel del Tribunal Superior de Cuentas para hacer auditorías preventivas. Luego, que el gobierno sea transparente. Es fundamental la cristalinidad de las acciones del gobierno en el manejo de la administración del presupuesto público. Y finalmente, el uso de las tecnologías para que el ciudadano sea un auditor social. Necesitamos que la ciudadanía participe auditando todos los días a los funcionarios públicos. Muy bien, Giuseppe. Otra de las consultas que nos han hecho nuestros televidentes, radioescuchas y cibernautas es que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha recibido su presupuesto, pero muchos de ellos los han gastado y no les han cancelado a los trabajadores que lamentablemente pues han sufrido por sus cesantías, han sufrido por sus pensiones y estas no se les han cancelado. ¿Qué pretende hacer Darío Vanegas ante esta situación? Yo creo que el dinero de los jubilados, el dinero de los pensionados es un dinero intocable para todas las instituciones y hay que revisar
la trazabilidad de esos fondos, a ver si la universidad o cualquier otra institución, en cualquier otro caso, los recibe a tiempo, que los recibe oportunamente, y ese es un llamado para finanzas. Eso debería fluir de manera automática y el gobierno debería garantizar la protección de todos los ciudadanos para que eso no sea una dificultad, porque se lo merecen, porque no están para estar en sobresaltos en la vida actual. Entusiasmo a nuestros amigos televidentes y que nos escuchan. A ver, una pregunta más. Otra consulta que nos hace en Presidenciable es que la ONE está en quiebra. ¿Cómo pretende usted pues sacarla de la misma, de la bancarrota? Y también nos mencionan que más del 90% de los presupuestos a las instituciones se va en salario. ¿Cómo pretende hacer usted para que esto se resuelva? Las cifras son mareantes. La deuda de la ANE es astronómica. Llega a los 70.000 millones de lempiras según informes de prensa. La solución está en hacer en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica una auditoría integral, revisando incluso la letra pequeña de los contratos que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ha suscrito con privados para el suministro de servicios, que algunas veces ni siquiera llega a ser suministro de servicio, pero es una obligación de la empresa. Y la otra parte es despolitizar esa empresa, llenarla de un criterio científico y técnico de personas que estén alejadas de todos los compadrazgos políticos, porque esa empresa no puede ser más una agencia de colocaciones de los activistas de los partidos. Darío Vanega nos dice: las elecciones se ganan en el corazón de la gente. Es el tema que estamos escuchando, el análisis y el diálogo con nuestro distinguido invitado. Cofinter, la financiera sólida y solvente del país, comunica que han bajado las tasas de interés sustancialmente para toda clase de préstamos, sin avales y en 24 horas. Asimismo, estamos otorgando préstamos hipotecarios al 8.7% anual y monto mayor a los 2 millones de lempiras. Cofinter, la financiera sólida y solvente del país. Ya regresamos. Críticas con Café. Influyente, responsable, comprometidos con Honduras, con el estilo único de tratar las noticias del país de Rómulo Matamoros y Mario Orlando Mendoza. De 8:30 a 9 de la mañana por HRN, La Voz de Honduras. Prensa Digital, la revista informativa que marca el ritmo de tu fin de semana. Las noticias del momento y la nostalgia de la música de ayer y hoy, acompañadas en vivo con un calificado equipo de periodistas. Prensa Digital, información en modo sábado a partir de las 4 de la tarde, solo por HRN, La Voz de Honduras. Cobertura especial de todo un gran equipo humano. Soy Dayanara Macías y estoy lista para traerte los resultados minuto a minuto, llevándote la información en vivo desde el departamento de Comayagua. Porque tu voto cuenta, en HRN estamos listos. Limpia y desinfecte diariamente las superficies que se tocan con frecuencia. Esto incluye las mesas, las manijas de las puertas, los interruptores de luz, las barandas, los escritorios, los teléfonos, teclados, inodoros, grifos, lavamanos y los lavaplatos. Si las superficies están sucias, límpielas, lávelas con agua y detergente o jabón antes de desinfectarlas y use un desinfectante de uso doméstico. Por la implementación de medidas simples de higiene contra el coronavirus, HRN, tu cercana compañía. Rumbo a las elecciones primarias 2021, los medios líderes de comunicación nos unimos para brindar la información más completa a los hondureños. Ingresa a www.eleccioneshonduras.hn. Conoce los pasos para realizar un voto responsable, tu lugar de votación, las noticias minuto a minuto de todo lo que acontece en esta primera contienda electoral. Los perfiles y propuestas de los candidatos, entrevistas, podcasts y los resultados a nivel nacional. Porque las decisiones importantes no deben tomarse a la ligera. Infórmate bien. Entra ya a www.eleccioneshonduras.hn. Tu voto cuenta. Haz que valga. Televicentro, HRN y tu nota.
mereces un amigo que a tu lado siempre está. Haz crecer tu negocio con Mi Pyme Cofisa y aprovecha la tasa promoción de 19.75% anual. Te prestamos para capital de trabajo, consolidación de deudas y activos fijos. Obtén tu dinero en 10 días. Cofisa, un amigo que sí responde. Desde 1983, Cofisa, el amigo que sí responde. Diario Matutino, el informativo de la vida nacional. La radio que amamos. La N, tu gran compañía. Ahora Almacenes El Titán, en la tercera avenida de San Pedro Sula, tan solo unos pasos del Parque Central y Mega Mall San Pedro Sula. La mejor opción de compras en tiendas por departamentos. Todo lo que buscas lo encontrarás en Almacenes El Titán, estilo a tu alcance. Bien, diálogo con Darío Vanegas, precandidato presidencial del Partido Liberal Esperanza de Honduras. Giuseppe, tenemos más participaciones de nuestros amigos para seguir hablando con nuestro invitado. A esta hora de la tarde, y una de las preguntas que nos han hecho y le trasladamos al doctor licenciado Darío Vanegas es: ¿qué pretende hacer usted cuando llegue a la presidencia, si a un caso gana, con el nuevo Código Penal? El Código Penal debe ser un instrumento para que esta sociedad se defienda a sí misma de todos los males que le aquejan y que tienen como sombrilla el Código Penal para poder actuar tipificando los delitos, calificándolos adecuadamente y sancionándolos de manera ejemplar. Yo creo que el Código Penal es una pieza fundamental a la cual no le hemos dado la atención suficiente para convertirla en un instrumento real. El Código Penal no puede ser un código de impunidad, no puede ser un código con ambigüedades, como para poder estar explicando que se baja aquí, pero que se sube allá, pero que si tiene estas condiciones se le va a subir, etcétera, etcétera. Yo creo que necesitamos instrumentos contundentes para luchar en contra del delito penal en todas sus formas, no solamente la criminalidad organizada, el crimen común, sino también todas las arbitrariedades que se cometen en la administración pública, en asuntos de corrupción que deben ser castigados severamente en el país. Otra de las consultas que nos hacen es: ¿cuál fue su voto, si fue a favor o fue en contra, ante la iniciativa presentada en el Congreso Nacional sobre el juicio político ante el mandatario Juan Orlando Hernández? A favor. A favor, bien. Otra de las consultas es: ¿qué pretende hacer usted en su plan de nación para las personas con discapacidad, ya que nos mencionan que en este gobierno y el anterior, pues no vieron nada de esas personas? Vamos a reducir el tamaño del gabinete de gobierno. Tenemos un gabinete de gobierno mastodóntico, enorme, elefantiásico. Hay que reducirlo y hay que volver unas instituciones obviamente funcionales, unas instituciones que puedan darle respuesta al pueblo de Honduras en las distintas áreas. Pero una institución que nosotros vamos a crear es el Ministerio de la Familia, que va a atender a la familia de manera integral, no solamente para darle dignidad a nuestras mujeres, para proteger a nuestras niñas de embarazos precoces, para poder educar integralmente a la familia en asuntos de alimentación, de cuidado de los niños en la primera infancia, para poder aprovecharles de mejor manera en el sistema educativo, sino también para atender las tareas que tienen que ver con la atención de los mayores, la atención de los enfermos dependientes, las ventajas que debemos que darle de manera fiscal, tributaria, eximir de impuestos a los que cuidan a enfermos dependientes, a pacientes dependientes, y además para proteger a las personas que tienen discapacidades de cualquier naturaleza. Nosotros vamos a crear una institución que va a generar una política integral de protección que no solamente va a ser venga a regalar un par de artilugios, muletas o sillas de ruedas, cosas así, sino una atención integral para que estas personas puedan tener calidad de vida con un gobierno justo y un gobierno bueno. ¿Cómo pagar esa enorme deuda que se ha adquirido ahora, mucho más, con la crisis sanitaria? ¿Qué hacer con esa deuda interna, esa deuda externa? La política económica del país debe de
enfrentar de manera integral el gran reto de la deuda. La deuda externa y la deuda interna son losas pesadas sobre las finanzas públicas. Hace poco mencionábamos la deuda de la ENE, por ejemplo, 70.000 millones de lempiras nos han dicho que son. Eso el 50-52% del déficit del gobierno, del déficit fiscal. Imagínese usted una carga tan pesada como esa. Esa carga tan horrible sobre las finanzas públicas debe ser resuelta porque necesitamos trabajar rápidamente en la reactivación económica. Y para reactivar económicamente al país, el gobierno tiene que hacer un esfuerzo. El esfuerzo del gobierno tiene que ir encaminado a su reducción, a la reducción del presupuesto público, que ahora ronda los 288.000 millones de lempiras anuales. Es una cosa impresionante. El presupuesto aumentó 24.000 millones de lempiras en el año de la pandemia, del año 2020 al año 2021. Esas cosas las vamos a resolver con una política económica integral que tendrá que ver con el sacrificio del gobierno, con el replanteamiento del presupuesto público y, obviamente, con la honestidad y con la honradez en el manejo de los recursos del pueblo de Honduras. Bueno, en este espacio me han dicho aquí los analistas económicos que hemos invitado sobre la cuestión del presupuesto. Y hay un concepto que en el fondo es bueno al decir que entre más presupuesto es bueno para el país. Pero en este caso nuestro, ¿qué hacer con ese presupuesto tan grande que no es bueno para el país? Sí, el asunto va en relación con la sostenibilidad del presupuesto, porque el presupuesto nuestro está sustentado por nuestros impuestos y por la deuda que asume el gobierno, que también somos los contribuyentes los que tendremos que pagarla. Y eso es una pesada losa sobre la economía del país. Los presupuestos públicos deben de ir conectados con la capacidad de la economía nacional para sostener un gobierno tan pesado como el que hemos tenido en los últimos tiempos. Casi siempre el gobierno ha significado un gasto desproporcionado para las finanzas de Honduras. Obviamente, en cada institución del gobierno se quisiera disponer de suficiente recurso porque las demandas son enormes. El señor secretario, por ejemplo, por mencionar uno, de recursos naturales, de ganadería y agricultura más propiamente, quisiera tener más recursos para poder ayudar a los campesinos, a las cooperativas, al sector reformado, para poder impulsar el riego, para poder impulsar la ganadería, para poder diversificar la caficultura, la agricultura, etcétera, etcétera. Lo que se debe hacer es establecer un orden de prioridades. Tenemos un país pobre, tenemos una economía deprimida, pequeña, deteriorada en los últimos tiempos, por lo que todos ya conocemos, y el gobierno debe empezar por dar un ejemplo haciendo un sacrificio. Pero los recursos deben ser canalizados a la inversión y reducir ostensiblemente el gasto. El problema ha sido que el gasto ha sido mayor y no nos queda para la inversión. El ministro de Salud, el ministro de Educación disponen de inmensas masas presupuestarias que son para pagar salarios. Nada más, no queda para inversión. Entonces lo que hay que hacer es cambiar esa ecuación con inteligencia, con astucia, con talento y con un equipo económico comprometido a mejorar la calidad de vida del pueblo. ¿Cómo enfrentar la corrupción? ¿Qué hacer con esto? Es un estigma que tenemos en nuestro país. Valores, voluntad política para enfrentarla, recursos tecnológicos para poder auditar el ejercicio del presupuesto de parte de todos los funcionarios y además de eso, auditorías preventivas. Yo creo que los recursos públicos deben ser ejecutados a la vista de todos los hondureños, de todos los sectores que contribuimos con esos recursos públicos. El dinero que maneja un ministro no es dinero que se lo encontró en una calle, que lo bajó de un árbol. Es dinero que vino del sudor, del esfuerzo, del sacrificio, del dolor de miles de trabajadores que contribuyen con el fisco. De tal forma que el manejo de esos recursos debe ser cristalino, debe ser prudente, debe ser sensato y debe ser absolutamente honesto. Bueno, usted es actualmente diputado, Congreso Nacional, diputado por el Partido Liberal. Yo he visto pues su participación, el seguimiento que usted ha dado a la aprobación de leyes, creo que se ha distinguido de muchos de ellos.
¿qué hacer con los diputados? Hay que tener menos diputados en el Congreso Nacional. Debería, sí. El Congreso hay que reducirlo. Sí. Tenerlo menos. Sí. Fíjese que El Salvador eligió ahora diputados este fin de semana, 84 diputados. Aquí tenemos 60 más o 70 más. El Congreso funcionaría bien con la mitad de su membresía. Yo creo que el Congreso funcionaría bien con 60 diputados. Funcionaría bien incluso con menos, porque en el Congreso debe haber un poco más de horizontalidad en la toma de decisiones para que el trabajo de carpintería, por así decirlo, usando una metáfora, lo desarrollen las comisiones. Entonces, la Comisión de Salud, la Comisión de Educación, la Comunicación del Ambiente, la Comunicación de Derechos Humanos, que se encarguen de llevar el trabajo lo más adelantado posible en materia de información, debate, análisis, investigación, etcétera, y que cuando llegue al hemiciclo, al pleno, ya las ideas ya estén bastante acabadas, bastante fortalecidas, y no empezar desde el boceto previo, como diría un dibujante, sino que la obra ya vaya un poco más avanzada para que haya celeridad y para que haya un trabajo mucho más responsable del Congreso. Hay diputados que de verdad no contribuyen mucho. Para hablar del futuro de Honduras en relación a lo que nos espera como ciudadanos, esta nueva generación, tenemos que irnos nada más pues al índice de analfabetismo y de falta de cultura y de educación y de formación. Es un problema grave el sistema educativo del país. Es un problema muy serio. Y no es solamente el hecho de que no tengamos escuelas con las condiciones pedagógicas y las condiciones modernas para que el proceso de enseñanza-aprendizaje pueda fluir con excelencia. No solamente se trata de eso, se trata además de la dignificación de la docencia, de como pretendemos nosotros hacerlo en el próximo gobierno, en el centro de las decisiones, que sean los docentes, que sean los estudiantes, que sean los padres de familia los que se apoderen del proceso educativo para que todos contribuyan a su éxito. Además de eso, necesitamos reformar el contenido. En el mismo libro de lectura que aprendieron nuestros abuelos, están aprendiendo nuestros niños de hoy. Eso no tiene nada que ver con la modernidad. El mundo actual requiere de profesionales con otras potencias, con otras posibilidades, con otras capacidades. Y necesitamos entonces actualizar nuestro sistema educativo para modernizarlo. Y finalmente, la incorporación de la tecnología de manera sostenida y de manera rotunda, para que las nuevas tecnologías contribuyan a un proceso educativo que requiere de una revolución. Estoy absolutamente convencido de ello. Muy bien, excelente. Tenemos algo... Tenemos la participación de algunas personas, don Carlos. Elvis Hernández desde Texas nos menciona que Darío Vanegas está incluyendo a los jóvenes, pero ¿qué pasa con los ancianos? ¿Qué pasa con estas personas de la tercera edad en su propuesta de plan de gobierno? Hemos dicho que nosotros le proponemos a Honduras la creación de un Ministerio de Familia que se va a encargar de todos estos aspectos de la vida que no deben ser reducidos a una simple actividad de la oficina social o de la oficina de la primera dama de la nación o de oficinas así como si estuviéramos haciéndole favores a grupos vulnerables del país, a los niños, a los mayores, a los que tienen alguna deficiencia física, algún reto especial. Debe haber políticas del gobierno comprometido para que ellos tengan más calidad de vida, que se cuide su alimentación, que se cuide su salud, que se les abaraten las medicinas, que haya auxilio directo para ellos. Obviamente lo iremos detallando a lo largo de la campaña para que el pueblo de Honduras entienda muy bien que lo que plantea el movimiento La Esperanza de Honduras es una visión integral para que todos los hondureños tengamos oportunidades y que a todos nos cambie la vida con un gobierno que tenga corazón de padre. Las elecciones se ganan en el corazón de la gente, nos ha dicho Darío Vanegas, y hoy dialogamos con este precandidato presidencial del Partido Liberal por el movimiento Esperanza de Honduras. Muy bien. Llanticentro Ferco, el mejor servicio automotriz, experiencia y tradición. Llantas Toyo, la marca japonesa número 1 en Honduras. Máxima duración y desempeño. Llantas Toyo, el mejor frenado sin importar las condiciones. Protege a tu familia con Llantas Toyo. Regreso en un momento con ustedes para las conclusiones de ese espacio del día de hoy.
En HRN, nuestro compromiso es contarle la verdad de lo que sucede. Por eso, cuando nuestro equipo de noticias se prepara para salir a cubrir la noticia, se pone a funcionar la maquinaria más grande de información. HRN, nuestro compromiso es usted. Viajar al norte se ha vuelto más peligroso por el coronavirus y la doctora Carmen ha visto por qué lo es. Los migrantes son forzados a entrar en lugares abarrotados de personas. No tienen acceso a servicios sanitarios, la falta de higiene es horrible y esto crea un ambiente propenso para las enfermedades. He visto personas de todas las edades, niños, adultos, jóvenes y personas mayores, con gripe y enfermedades respiratorias, incluyendo COVID-19. Mantén a tu familia en casa. Mantén a tu familia a salvo. No te arriesgues ante el COVID-19. Este es un mensaje del gobierno de los Estados Unidos. El que no vota no tiene derecho a quejarse. Luis Lamour, escritor y novelista estadounidense. Tu voto cuenta. HRN, la voz de la democracia en Honduras. Ya tenemos alcalde, tenemos a David. Somos capitalinos de este gran sueño, los que ponemos asfalto y concreto, los que queremos una capital nueva. Somos lategos, recuperada, mujeres taxistas y los vende agua, tortilleras, chicleras y las vende baleadas. Nosotros los capitalinos tenemos que saber, ya tenemos alcalde, tenemos a David. Cuando la liga juega, la N transmite. Este miércoles a las 3 de la tarde en Danlí por la N Grande. Motagua buscará recuperarse ante el Real de Minas. Más tarde a las 7:15 de la noche en El Progreso por Radio Norte 104.1 en FM y HRN. Dos ganadores de la jornada anterior, Honduras del Progreso y la UPN. Cuando la liga juega en Emisoras Unidas, reactivamos el contacto con una Honduras en total sintonía. La N en el fútbol. Muy bien, mientras pasan estos importantes anuncios, hemos escuchado aquí el diálogo que ustedes no lo escuchan, pero voy a hablar parte de él. Porque nuestro invitado es un gran caricaturista. Suele ocurrir que en los medios, don Carlos, los intermedios son muchísimo más interesantísimos, claro sabrosos, que lo que sale al aire. Claro que sí, uno se relaja un poquito, ya, ¿verdad? Pero es importante lo que le pregunté. ¿Por qué no anda usted su... ¿Cómo se llama? Su lápiz para que esté aquí con nosotros? No, sí lo llevo aquí. Sí lo llevo. Llevo un lápiz de dibujo siempre conmigo, aunque no tenga el lienzo, la cartulina o algo, pero siempre llevo algo para diseñar algo. Y ya que yo tuve satisfacción, esa invitación que me hizo el programa. Muy bien. Así que promesa para usted, mi querido amigo, para el futuro con nuestro compañero. Muy bien. Lo amenaza con una caricatura. No, muy bien, excelente. Muy bien, en este caso, cuando Darío se gana el corazón de la gente, pues hemos escuchado que hay un discurso distinto, a tocar el sentimiento, la necesidad que hay de sentirse pues protegido por algo. Cuando un político nos habla así, que a usted lo que interesa es ganar el corazón de las personas. Yo no entré a la política para destruir a nadie. Yo entré a la política para construir esperanza, porque yo sé que la presidencia de la República no es un botín para repartírselo entre los miembros de un partido político, sino una plataforma para servir a un pueblo más alto que el presidente, a un pueblo muchas veces más trabajador que el presidente, a un pueblo digno, a un pueblo que el presidente debe aprender a ver hacia arriba, para verle toda su dignidad, toda su potencia,
toda su grandeza y respetar que la voz del pueblo siempre tiene mucha sabiduría que debe ser tomada en cuenta en las alturas del poder para tomar decisiones sabias. Yo participo en la política para... Yo no participo para andar insultando a nadie, para andar descalificando a nadie, porque nosotros no atacamos personas, nosotros recriminamos conductas equivocadas. Somos absolutamente firmes en contra de la corrupción. Somos irreductibles en nuestra lucha porque en este país haya justicia, porque haya gobiernos que interpreten muy bien cuáles son las tareas fundamentales para trabajar. Yo participo en esto para que nuestro pueblo se dé cuenta de su gran potencial y que nos unamos todos. Yo no pretendo, don Carlos, ser jefe de nadie. Yo no pretendo el poder. Yo pretendo autoridad delegada, que el poder lo siga teniendo el Dios del cielo, al que sirvo con toda la fuerza de mi corazón, desde que recibí a Cristo en mi interior, y que aquí lo siga teniendo el pueblo, que es sabio, que es trabajador, que merece un país mejor. Que el gobierno tenga autoridad delegada, es decir, que los funcionarios entiendan o entendamos todos que los funcionarios son personas a las cuales se les manda hacer un mandado. Se le dan impuestos y se le dice, vaya, tráigame salud de calidad, educación de calidad, empleo de calidad, seguridad de calidad, oportunidades, auxilio, arrópeme. Para eso se contrata a los funcionarios públicos y para eso debe funcionar el gobierno. Por lo tanto, yo que soy un hombre de fe, que creo que lo mejor está por venir, no puede ir por las plazas públicas ofendiendo o descalificando a nadie. Yo quiero construir y quiero que la democracia sea una plataforma para que todos vivamos mejor, viéndonos a los ojos, amándonos como hermanos. Dios quiere usarnos como instrumento para sanar esta tierra. ¿Cómo percibe Darío Vanegas el sentimiento en sus giras, el pensamiento y el apoyo parte de ellos hacia usted? Hay una gran sed de justicia, hay unas grandes ansias de cambio en el pueblo de Honduras. He recorrido el país entero y he encontrado en todos ellos ciertos niveles de pesadumbre, por supuesto. Este es un pueblo al que en la política tradicional, la corrupción y la falta de resultados nos ha sometido en una especie de depresión. Los políticos tradicionales nos han hecho creer que todo está perdido, que no hay futuro, que no hay mañana, que no hay luz al final del túnel, como se dice, que no hay esperanzas, que no hay nadie bueno, que todos son corruptos, que todos son mentirosos. Y con ese descrédito de la democracia, del sistema y de los partidos políticos cargamos nosotros. Y lo entiendo perfectamente. No tienen por qué creernos en el primer discurso. Tienen que darnos una segunda mirada. Tienen que darnos un segundo análisis y ver quién está hablando de eso. ¿Tiene las manos limpias? ¿Ha actuado bien en el Congreso? ¿Ha servido al pueblo de Honduras? ¿Tiene compromiso? ¿Quiénes son sus amigos? Etcétera, etcétera. Pero además de esa pesadumbre, en muchos casos también he encontrado un gran potencial. El pueblo de Honduras es maravilloso y está a punto de abrirle las puertas al futuro con una sonrisa. Muy bien, tenemos más participación de nuestros amigos. Tenemos más participación, don Carlos, y muchas personas nos han escrito que ¿cómo salir adelante en esta democracia si los gobernantes le piden foto a los empleados públicos cuando ellos van a ejercer su voto en las urnas? Sí, ese tipo de abusos es impresionante. Las instituciones políticas deben entender que una cosa es el partido y otra cosa es el gobierno. Que el gobierno es para todos. Pero aquí han confundido partido con gobierno y han hecho gobiernos exclusivos para determinados grupos. Y eso no es conveniente para la democracia. Los funcionarios deben respetar que en su oficina haya personas que tengan distintos credos políticos, distintas opiniones. Esa es la democracia y deberíamos ya a estas alturas de entrenarnos para vivir en ella. También nos preguntan por qué salió la Maxi y por qué una reelección presidencial. La Maxi salió de Honduras porque los políticos tradicionales tuvieron miedo a que esa institución pudiera entrenar a nuestras instituciones nacionales para poder trabajar descubriendo todos los asquerosos actos de corrupción y castigándolos de manera ejemplar. Yo creo que los hondureños deberíamos trabajar en fortalecer nuestras instituciones a fin de ponerlas en pie
que generen confianza, que recuperen la confianza y que sean nuestras instituciones las que nos defiendan, porque las misiones internacionales pueden venir por un tiempo, pero no van a suplantar a nuestras instituciones. Tenemos que trabajar en nuestras instituciones. Cuando se tienen asesorías internacionales como la Maxi, como otras que han venido, es como cuando se contrata un entrenador para aprender un deporte. El entrenador va a estar un tiempo, pero el deportista debe entrenarse y ejercerlo con excelencia. Eso debemos hacer los hondureños, tener un ministerio público trabajando con excelencia, un poder judicial trabajando con excelencia para que sean las murallas que nos defiendan a los ciudadanos de las embestidas y de las horribles mareas de la corrupción. La otra pregunta tenía que ver con la reelección presidencial. Obviamente estoy en contra de eso. Me parece que eso es un elemento que no es necesario para que el país avance. El país no está en estas condiciones porque no hayamos reelegido a Porfirio Lobo. El país no está en estas condiciones porque no hayamos reelegido a cualquier presidente de los últimos 200 años. No es por eso que estamos así. Ese es un problema exclusivo de los políticos y de sus ambiciones. ¿Es suficiente un periodo de 4 años en la presidencia de la República para Honduras? Sí, señor. ¿Suficiente? Sí, señor. Cuando se tiene voluntad, 24 horas son muchísimo tiempo. Cuando no se tienen planes, 24 horas se diluyen como agua entre los dedos en el ocio más improductivo. Cuando se tiene voluntad, cuando se tienen programas muy bien estructurados, 4 años pueden ser un tiempo maravilloso para sentar las bases del desarrollo, para corregir. Hay problemas que no necesitan que un gobierno esté años y años y años pensándolo y repensándolo. Es un asunto de voluntad política. El fortalecimiento del Estado de Derecho, por ejemplo, es un asunto de querer respetar la ley, los casos constitucionales que tiene cada institución y que el presidente aprenda a respetarlos. ¿Cómo califica la percepción sobre transparencia de nuestro país? Es lamentable que fuera de Honduras nosotros seamos conocidos como un país pobre, un país corrupto, un país en una vergüenza espantosa. Es absoluto. Yo creo que esa tarea debemos hacerla lo más pronto posible, con excelencia, no solamente porque hablen bien de nosotros allá afuera, no solamente por eso, sino porque aquí adentro nosotros vivamos con dignidad. No robarle al pueblo de Honduras es un imperativo, no mentirle al pueblo de Honduras, no traficar con el sueño de Honduras es un imperativo de los gobiernos en los cuales debemos pisar fuerte el acelerador. En su campaña que usted en este momento desarrolla, solicitando el voto de cada uno de los hondureños para que usted alcance la presidencia de la República, le hago la consulta. ¿Lo insultan? ¿Le dicen algo en sus campañas, en sus giras? ¿No recibe insultos? No. Al contrario, cariño de la gente, simpatía, lindos comentarios sobre mi trabajo, no solamente en la parte política en el Congreso, sino por mi carrera artística en los medios de comunicación, una simpatía extraordinaria de la cual obviamente no soy merecedor. Toda la gloria y toda la honra es para Jesús. Me siento muy bien de haberle hecho esa consulta. ¿Verdad? Muchas gracias. Muy bien, ¿qué mensaje nos deja, don Darío? Invitar al pueblo de Honduras para participar en las elecciones internas del 14 de marzo, a los liberales particularmente, a unirse al movimiento La Esperanza de Honduras. En la papeleta presidencial aparecerá en el centro de la papeleta la fotografía del candidato del movimiento La Esperanza de Honduras, pero eso es solamente superficial. Lo que hay ahí atrás es un compromiso profundo y un amor incomparable con esta patria que queremos liberar de las cadenas de la pobreza, de la corrupción, del desempleo y de la falta de oportunidades. El movimiento La Esperanza de Honduras abre las puertas para todos. Vengan y participen con nosotros. Ayúdenos a conquistar los sueños de la nacionalidad de Honduras entera, que está ansiosa por justicia y por esperanza. Muy bien. Las elecciones se ganan en el corazón de la gente. Es el diálogo que hemos tenido con Darío Vanegas. Antes de despedir, tengo un mensaje. Cofinter, la financiera sólida y solvente del país, comunica que han bajado las tasas de interés sustancialmente para toda clase de préstamos sin avales y en 24 horas. Asimismo, estamos otorgando préstamos hipotecarios al 8.7% y monto mayor a los 2 millones de lempiras. Cofinter, financiera sólida y solvente. Muy bien, muchísimas gracias. Me alegro de que nos haya acompañado y que hemos estado aquí en cabina. Muchas gracias, don Carlos. Gracias a todo su equipo. Que Dios bendiga Honduras y que participemos con entusiasmo,
con alegría en las elecciones del 14 de marzo. Que nadie intente ensuciar las elecciones, que todos le juguemos limpio a nuestras instituciones políticas y al país, y que hagamos de esta oportunidad una plataforma para cambiar. Este año Honduras cumple 200 años como Estado. El Partido Liberal cumplió 130 años. Es una buena fecha cuando uno cumple años para dejar todo lo pasado, para dejar todo lo tradicional, todo lo roto, todo lo sucio, todo lo que desespera, todo lo que duele, y darle una mirada esperanzadora al futuro. El movimiento La Esperanza de Honduras es precisamente eso, una legión de hondureños rebeldes contra la corrupción. No aceptamos la injusticia, nos negamos a convivir con la pobreza y por lo tanto queremos cambiarla, dando oportunidades, generando empleo y sobre todo un gobierno justo y de los hondureños buenos, que somos muchísimos más. Muy bien, gracias. Hemos llegado al final de esta emisión de Carlos Riedel Presenta. Mañana los invito para que estén nuevamente con nosotros a partir de las 4 de la tarde. Dios les ama. Se movió la pelota. Sintoniza la radio y vive la pasión del fútbol. La Liga Nacional.